Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Ustedes ya saben, el día de hoy es miércoles, así que vamos a escuchar del corazón del Señor no solamente una buena noticia como lo fue el día lunes, sino que el día de hoy el Señor es el que se acerca personalmente a tu vida, a la mía, para hacernos conocer que en Él se encuentran las riquezas, los recursos que tú y yo necesitamos para caminar en esta vida cristiana, en esta vida que puede durar muchos años o que puede durar pocos, pero tomados de la mano de Cristo, para entonces llevar una vida digna como el Señor nos pide que nosotros la podamos llevar. El día de hoy quiero pedirte que me puedas acompañar a leer el pasaje que nos va a estar llevando en este video. Lo vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Se encuentra en el segundo libro, de Samuel, capítulo número 12, y vamos a leer solamente el versículo 13. Te voy a dar rápidamente un poco de contexto para que nosotros podamos entrar de lleno a lo que es la lectura de la palabra del Señor, y vamos a estar ubicando en nuestra mente a este personaje tan conocido, tan famoso como lo es el rey David, que fue el segundo rey que el pueblo judío tuvo. Tú sabes más o menos la historia, y si no, te lo voy a platicar. El Señor unge a David como rey, y el Señor es el que lo elige por encima de Saúl para que él pueda gobernar a su pueblo. David inicia de una manera excelente, inicia obteniendo las victorias, pero llega un punto en el que la palabra de Dios nos narra que en medio de una temporada donde el pueblo de Israel se encontraba en guerra y era costumbre de ellos que el rey pudiera salir a estas guerras, en ese momento David pensó que era muy buena idea, excelente idea, quedarse en su palacio. En este momento, cuando David se queda, dice que se la pasa paseándose, valga la redundancia, para observar. Y en ese momento, estando en la azotea, se da cuenta de que hay una mujer muy bella que se está bañando. En ese momento, David hace una pregunta y pregunta a aquellos que son sus subordinados y les dice: ¿quién es esta mujer? Los empleados que David tenía como rey le anuncian que esta mujer es Betsabé, que era una mujer casada. Nosotros ya hemos platicado muchísimo, seguramente tú lo has escuchado, que en ese momento David tenía suficientes razones para decir: ok, es una mujer casada, yo no puedo acercarme a ella de ninguna manera, aunque soy el rey, también hay una ley de parte de Dios que no puedo violar, y ahí se hubiera terminado toda la historia. Pero recuerda que de todo podemos aprender, no estamos para juzgar al siervo del Señor, solamente vamos a ocupar su historia para mirar cómo es que muchas veces nosotros nos vemos reflejados. Llega un momento, David en esta ocasión hizo caso a lo que sus deseos le hablaban, como muchas ocasiones creo que nos ha llegado a pasar a ti y a mí. En este momento tú conoces la historia. David se llega, tienen un encuentro sexual con esta mujer llamada Betsabé. Después de un tiempo, Betsabé se da cuenta que está embarazada y que no es de su esposo, sino que es de David. Se arma todo un plan. David decide que va a mandar a traer a su esposo Urías de la batalla para que pueda estar con su esposa a solas y que entonces el tema del bebé se pueda cubrir. Pero recuerda que en medio de toda esta historia, el Señor es el que siempre se queda como el primer... no quiero decir el primer juez, pero la primera observa que está, primera persona, que está observando todo lo que sucede. Es el Señor el que estaba sentado en primera fila observando los pensamientos de David, las intenciones que había en el corazón de David, todos los planes que estaba maquinando para poder cubrir esta mala acción que, recuerda, la palabra del Señor le llama pecado. Pero en medio de toda esta decisión que David toma, este hombre Urías, un hombre valiente, decide no llegarse a su esposa, sino permanecer fiel también a sus compañeros que estaban en la guerra. Llega un momento en el que David se desespera y dice: no, tengo que matarlo. Muere Urías en batalla. Y bueno, su mujer hace duelo. Después David toma legalmente a esta mujer Betsabé y pues anuncian que tienen un bebé. Hasta este momento de la historia, la palabra de Dios no nos narra que David se haya presentado delante de la presencia del Señor para confesar su pecado, sino que al contrario nos anuncia que lo mantuvo callado, como creo que muchas veces te ha llegado a pasar a ti, o en lo personal a mí sí me ha llegado a pasar. Pero vamos ahora sí a este pasaje
que te comenté, segundo libro de Samuel, capítulo número 12, y vamos a estar leyendo el versículo 13. Ante este silencio que toma David, el Señor toma la iniciativa de acercarse a David y de descubrirle que es Él el que todo lo sabe, que es Él el que conoce su pecado, que es Él el que había escuchado sus pensamientos, sus intenciones, sus planes, y que del Señor nada se puede ocultar. Voy a darle lectura a la palabra del Señor y dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. El Señor manda a este profeta Natán para darle un mensaje muy claro a David, y en el cual él se da cuenta que es un hombre pecador, como el día de hoy tú y yo podemos haber sido llamados hombres, mujeres pecadoras. Puede que si no conoces a Cristo, esta sea un constante vivir en tu vida, valga la redundancia, pero en muchas ocasiones como creyentes llegamos a tropezar, llegamos a caer, llegamos a decidir, a abrazar, a amar el pecado, aunque su placer en cualquier sentido sea momentáneo. Llega a ser tal el deseo que nos carcome, que nos seduce, que hacemos caso a esta parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿cuál es la riqueza? ¿Cuál es el recurso que el día de hoy Cristo, que el día de hoy el Espíritu Santo, que el día de hoy el Padre nos hace conocer a través de su palabra? Y eso es reconocer nuestro pecado. Yo creo que al ser humano literalmente le encanta ocultar las cosas, le encanta que su dignidad no se vea manchada, que no se vea afectada su reputación, pero sabes, delante de la presencia del Señor nosotros no podemos tener un corazón así, no podemos permitir en este caso llegar a ser como Saúl. Te puedes leer tú en casa tranquilamente su historia si es que no la sabes, pero Saúl decidió amarse más a sí mismo antes que al nombre del Señor. Pero tú y yo, delante del Señor, tenemos que reconocer que nuestro pecado nos aleja del Señor, que para recibir estas buenas noticias también me corresponde a mí hacer algo, y eso es reconocer cuáles son mis errores, reconocer cuál es mi pecado, no callarlo, no esconderlo, no hacer como que aquí nada pasó, no tratar de maquillarlo, no, ser completamente valientes, humildes, para expresar esto que expresó David y decir: he pecado contra el Señor. David reconoce que la primera persona que estuvo al pendiente de todos sus planes, sus pensamientos, sus intenciones fue el Señor. No fue solamente aquella pérdida que le hizo a esta Betsabé al matar a su esposo, no fue el engaño que le hizo a Urías por tomar a Betsabé, no fue ante los ojos de sus criados, fue ante los ojos del Señor. Y eso es algo muy importante que tú y yo tenemos que aprender. No ofendemos de primera mano a las personas que están a nuestro lado o que están a nuestro alrededor. Al primero que sale ofendido ante nuestras decisiones cuando nos acercamos al pecado y decidimos abrazarlo es el Señor. Pero el día de hoy es algo maravilloso, porque si te das cuenta, en toda la historia, el Señor nunca se acercó a David para exhibirlo, para humillarlo, para avergonzarlo, para demostrarle lo frágil que era en un sentido, para burlarse de él, sino que lo único que el Señor quería era mostrarle su condición y entonces trabajar en él, y entonces transformarlo, y entonces restaurarlo. Entonces es algo maravilloso, porque eso es lo que el Señor desea hacer contigo y conmigo. Desea que tú y yo podamos acercarnos a su presencia y decirle: Señor, tienes razón, sí fui yo la que fracasé, sí fui yo la que pequé, fui yo la que te ofendí, pero necesito tu ayuda, pero necesito que me enseñes a cómo llevar mi vida, pero necesito que vengas a transformarme, necesito que restaures lo que hay en mí. Y es maravilloso porque el Señor está dispuesto a hacerlo. Entonces, el día de hoy nuestra riqueza, nuestro recurso es: no calles ante esta situación, no calles ese pecado, no lo ocultes, no pienses que mientras nadie lo sepa mejor, porque de todos modos el corazón del Señor ya lo sabe. Es Él el que primero se dio cuenta de aquello que tú y yo pudimos haber realizado, ya sea en público o a lo mejor en lo privado. Pero el día de hoy vamos a hacer las paces con nuestro Señor a través de la vida de Jesucristo, para decir: Señor, he pecado, pero me acerco a ti pensando, queriendo, anhelando que puedas perdonarme, sabiendo que ofendí tu santidad, que ataqué tu buen nombre a causa de unos instantes de placer de pecado, pero el día de hoy me arrepiento. Lamento haberte lastimado, lamento haberte ofendido, pero estoy dispuesta a ser transformada por ti, estoy dispuesta a que seas tú el que venga a restaurar mi vida. Y yo estoy completamente segura que esto será una obra maravillosa que el Señor pueda seguir realizando en cada uno de nosotros, para que podamos conocer, como te lo decía el video del lunes,
la calidad de corazón tan precioso que tiene nuestro Dios. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido número 1, claro, número 2 de bendición para cada una de sus vidas. Recuerden que aquí abajito les voy a dejar 2 links. En este caso, número 1, el link de la alabanza para hacernos una invitación preciosa a acercarnos a la presencia del Señor, para aclarar nuestros temas, para ponernos a cuentas con nuestro Dios. Pero también un segundo link que nos deja la cuenta de Instagram de las buenas noticias, que el día de hoy miércoles se comparte este pasaje un poco más adentrado en lo que es su verdadero significado, lo que el Señor quiere hablarnos. Y pues primeramente Dios, chicos, recuerden que si el Señor nos permite, nos vemos por aquí el día viernes descubriendo nuestra buena noticia y nuestro recurso para mirar la unidad tan perfecta que en ellos se encuentra. Bye.